señalábamos un poco lo que ha sido la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a nuestro país. No solo reunión con líderes empresariales, con gremios, reunión por supuesto también en Palacio de Gobierno con el presidente José Gerí. Y uno de los puntos en esta agenda, que lo subrayó además el presidente electo de Chile, es la preocupación y el necesario combate conjunto, porque así lo dijo, entre Perú y Chile contra el crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que justamente no respeta fronteras ni banderas, hablando particularmente de lo que es, por supuesto, también la minería ilegal. Y que es un tema, señala él, que les debe preocupar a los sectores o a los países justamente que tienen que trabajar juntos. Conversamos este tema con Julia Torreblanca, que es presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Julia, buenos días, bienvenida como siempre a RPP. Buenos días, Joana, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión tienes respecto a este tema importante sobre el cual ha puesto, digamos, interés el presidente electo de Chile y sobre todo porque él plantea la necesidad de acuerdos internacionales? ¿Cómo nos podría, digamos, beneficiar? ¿Qué tipo de acuerdos se podrían hacer para que efectivamente se trabaje también en un plan, digamos, que incluya otros países preocupados, por supuesto, en erradicar la minería ilegal que sabemos se está golpeando muy duro a nuestro país? Mira, cuando conversamos ayer con el presidente electo Kast, lo que él mencionó coincide no solamente con algunas de las medidas que hemos venido planteando en el pasado, sino que con la lógica de la actividad ilegal minera. Y lo que él mencionaba que es muy importante poder controlar las fronteras y la exportación del mineral que se viene produciendo de manera ilegal. Entonces, creo que existen muchas oportunidades. Él mencionó que también se puede compartir tecnología, el control transfronterizo es clave y reiteró en más de una oportunidad que la minería ilegal está vinculada también a las mafias criminales internacionales. Entonces es importantísimo el poder tomar esta oportunidad que se nos plantea ante esta nueva gestión en Chile para lograr erradicar la minería ilegal. Y también le preguntamos en la reunión que tuvimos, auspiciada por el Consejo Peruano-Chileno, qué otras actividades se podrían hacer. Y preguntamos si ENAMI o una entidad como ENAMI era la solución para lograr formalizar a aquellos mineros que vienen ejerciendo actividades ilegales o minería informal. Y fue muy claro en decir que ENAMI no cumple el rol para el que estaba previsto y que están ellos viendo la forma de reformular ENAMI, por lo cual la respuesta que nos dio es que ENAMI no es la solución para la minería ilegal. Entonces, o una institución como ENAMI, que en Chile es una institución nacional. Entonces, para nosotros esta visita ha sido muy positiva, nos llena no solamente de optimismo, porque hemos identificado retos y oportunidades comunes, pero también nos hace pensar que, al igual que el presidente electo Kast está trabajando ya para empezar su plan, apenas ingrese a trabajar en Chile el 11 de marzo, está incluyendo en su plan de trabajo formas de reducir los tiempos para otorgar permisos a proyectos mineros, ampliar puertos, entre otros, que el Perú también tiene que poner las barbas en remojo y ser tan competitivo o más competitivo que Chile para seguir siendo destino de inversiones mineras, energéticas y agrícolas. Sobre este último punto, muy buenos días, les saluda César Espinosa. Sobre este último punto, el sur del Perú y el norte de Chile concentran casi más del 50% del cobre mundial de la producción. ¿Qué oportunidades ve entre ambos países si se coordinan políticas mineras ahora que ha sido elegido el señor José Antonio Kast? ¿O vamos a depender mucho de quién sea elegido en abril del 2026 en nuestro país? Sin duda vamos a necesitar tener un presidente electo para poder determinar qué oportunidades se nos presentan a ambas economías en el futuro. Sin embargo, sí es muy auspicioso el hecho de que el presidente electo Kast haya venido al Perú por la importancia geopolítica y como vecino que somos de Chile,
para poder tender lazos no solamente con el empresariado, sino con el presidente Geri, a fin de iniciar ya coordinaciones respecto al control transfronterizo, por ejemplo, que nos va a impactar a ambos países con la política anunciada de tratar de controlar la migración irregular también. Entonces, ¿qué oportunidades vemos como productores de cobre? Él mencionaba que podríamos tratar de alinear políticas respecto a nuestros países y cómo es que producimos cobre, reducir tiempos, entre otros, para hacer un bloque a nivel internacional y tener una mejor posición de negociación, conociendo que tenemos este potencial minero, no solamente en cobre, sino también en otros minerales. Entonces, hay mucho todavía por revisar y explorar, no hemos contenido o recibido detalles, pero sí terminamos la reunión con mucho entusiasmo porque son más las oportunidades que los retos que necesitamos resolver. Les recordamos, estamos conversando con Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hay otro tema también pendiente, va en la misma línea en realidad de la preocupación, y es que, y ya lo hemos venido hablando, recordando la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, aquí en RPP, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, ha señalado que hay un interés justamente con ir a una modificación. Y él ha dicho lo siguiente, leo la declaración porque fue: dentro del primer trimestre debemos tener un borrador y antes de la culminación del gobierno del presidente José Geri ya deberíamos tener un formato presentable como para poder presentar al legislativo. Se refiere él a justamente que se presentaría ante el Congreso modificaciones en la ley MAPE, se van a ajustar. En cuanto a plazos, digamos, Julia, porque él menciona que en el primer trimestre, ¿cuánto podría avanzarse en el primer trimestre o más bien retrasarse? ¿Cuál es el panorama respecto a ello? En realidad, cuando escuché las declaraciones a través de RPP, me sentí bastante contenta porque creo que el ministro ha entendido nuestro mensaje, que necesitamos trabajar a la brevedad posible en la ley MAPE, pero creo que un trimestre es un tiempo demasiado largo para poder tener un borrador, considerando que ya se han compartido desde la PCM y esta mesa técnica que se convocó y en julio del año pasado se compartieron ya 13 temas básicos que necesitaban incluirse en esta ley MAPE. Entonces creo que saludo el anuncio, pero solicitamos que en el primer trimestre se logre más bien discutir ya un proyecto de ley MAPE ajustado a la realidad, técnicamente consensuado, como ya se incluyó en la PCM el año pasado. Y realmente podría avanzarse al punto de que no se va a dejar o no se va a patear, no se le va a dar el encargo al siguiente gobierno, porque también se le hizo la consulta al ministro y él dijo no, ha asegurado que no se busca dejar eso, no se busca dejar un encargo, pero por eso te preguntaba si en plazos, digamos, están en los correctos o simplemente terminaría esto pasando también al siguiente gobierno. Mira, es una pregunta muy difícil la que me hace. Sin embargo, en plazos, técnicamente hablando, sí se podría lograr. Políticamente hablando, es el presidente Geri el que nos tiene que responder si es que es la voluntad del gobierno el concluir la ley MAPE durante el año 2026, ojalá en el primer semestre. Otro tema que también es de interés y que en los últimos días se ha estado hablando mucho es lo relacionado a Petroperú y esta reestructuración que ha anunciado el gobierno. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, en realidad nosotros veníamos pidiendo esta reestructuración hace muchos meses y años, por lo cual saludamos la reestructuración. Sin embargo, tiene que quedar claro que 90 días para plantear las medidas a tomar también son periodos bastante largos. Entonces, creo que y eso responde y está vinculada a la pregunta anterior. Sabemos que es un gobierno de transición, sabemos que el tiempo es corto, pero creo que se tienen que enfocar los recursos necesarios, en este caso Proinversión, para poder lograr medidas urgentes en menor plazo. Leía que SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, ha alertado que Petroperú ha perdido más de la mitad de su capital y que no se había comunicado oportunamente al mercado de valores porque debería haberse convocado una junta de accionistas, entre otros, cuando esto ocurre. Entonces, creo que estas noticias nos alarman más y es necesario que las medidas que se planteen se conozcan en menor plazo para que puedan empezar a ejecutarse también. Pero es Proinversión finalmente, perdón César.
Sí, ¿debería privatizarse Petroperú definitivamente o otro camino sería la alternativa? En realidad lo que necesitamos es que Petroperú sea una empresa como cualquier otra, sea empresa pública o privada, pero que genere utilidades y que no sea más bien objeto de inversiones continuas de parte de los fondos que el Estado debería estar destinando para dar mejor educación, salud, saneamiento a la población. Entonces, necesitamos que la reestructuración de Petroperú demuestre que independientemente si es de ser una empresa pública o privada, puede ser una empresa rentable cumpliendo los fines para la que ha sido creada. Y Proinversión sería, digamos, el ente más encargado para realizar esta evaluación técnica de las unidades productivas de la empresa estatal, porque son ellos a quienes se les ha pedido un informe. Justamente por eso yo mencionaba Proinversión, porque ellos son los que tienen el plazo de los 90 días. En realidad, si no, Proinversión cuenta con personal calificado para poder efectuar estas evaluaciones, pero también lo cuenta el Ministerio de Energía y Minas, también lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo asumo que Proinversión va a hacer un mapeo de la información, las acciones que se tienen que tomar, pero va a tener que involucrar a un equipo multidisciplinario para lograr tener un plan para que ojalá en menor plazo puedan tomarse las medidas correspondientes. Muy bien, muchas gracias a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, por estar en RPP. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos con más.